Listo, maestro, adelante con la guitarra. ¿Con qué wifi? ¿De cuál de esa? ¿Cuál es? Pues ha llegado el momento en que te vuelvo a encontrar. Mi alma entristecida reclamará tu presencia. Tu risa, tu llanto, tu amor y tu dolor están presentes conmigo. Qué cosa de vida vuelvo a renacer porque te tengo conmigo. Como recuerdo aquel día cuando partiste amor mío. Mis ojos ya sin sosiego reclamaban tu presencia. Mi fiel esperanza, mi amor y mi ilusión están presentes contigo. Hermosa la vida vuelvo a renacer como esperaba este instante. Como recuerdo aquel día cuando partiste amor mío. Mis ojos ya sin sosiego reclamaban tu presencia. Tu risa, tu llanto, tu amor, tu dolor están presentes conmigo. Qué cosa de vida vuelvo a renacer como esperaba este instante. Tu risa, tu llanto, tu amor, tu dolor están presentes conmigo. Qué cosa de vida vuelvo a renacer como esperaba este instante. Como esperaba este instante. Como esperaba este instante. Gracias. Ahora quiero que pase el dúo conformado por Salazar Osco, Jantu Milagros y Escarratillo Tito Angie Natalie, también de la misma institución, José María Arcadas de lugar Alpuquio. ¿Qué nos van a interpretar ellos? Nos van a interpretar Amor Primaveral, que pertenece al compositor toquiano Freddy Linares Cazorla, que justamente le va a acompañar como marco musical.
compositor cuquiano Freddy Linares Cazorla, presente en el marco musical, y este tema, Amor Primaveral, interpretado por Salazar Orozco, Janto Milagros y Escajadillo Tito Anchi Nadali. Hemos escuchado esta interpretación. Vamos a ver, se van a poner de acuerdo quién gana. Queremos invitar a todos los delegados del pueblo presente aquí a firmar justamente un documento que vamos a presentar al Consejo Regional de Ayacucho para mayor presupuesto a la canción ayacuchana, al festival de nuestra canción ayacuchana. Estamos ahora. Ya tenemos el resultado. Para el segundo puesto de la forma musical Huayno Dúos, nivel secundario. El ganador es, vamos a ver, no que sería tan amable de aceptarte. Ya, el ganador es Salazar Orozco y Escajadillo Tito, que nos han ofrecido este tema Amor Primaveral de Freddy Linares Cazorla. Segundo puesto, Amor Primaveral. Ahora sí, pasamos, atención, pasamos ahora a la forma musical Carnaval, nivel secundario. Ya está listo el marco musical. Aquí está la institución educativa 9 de diciembre de Parimecochas. Y aquí está presentándose Elizabeth Erika Durán Crespo. Y este tema, Carnestolento, con la colegio de derechos reservados.
reservados y de la distribución educativa 9 de diciembre de Peñacochas. Estuvo en el escenario Elizabeth Erika Durán Crespo. ¿Qué dice el movimiento del jurado para esta interpretación carnestolense? A la 1, a las 2 y a las 3. 86, primer jurado. 87, segundo jurado. 87, segundo jurado. ¿Cuánto tenemos? $260 puntos. 260 puntos. En el casillero número 2, en la forma musical carnaval, nivel secundario, encontramos a la institución educativa pública Mariscal Antonio José de Sucre, de Tintay, provincia, de la joven provincia de Sucre. Aquí está Pamela Caillaua Pariona, nos va a interpretar de derechos reservados Patuscalle. Patuscalle. Sigo hablando mal en quechua. ¿Hasta cuándo vamos? ¿Hasta cuándo? Listo, maestros. Estamos en la gran final del 28º Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Gracias, tantinos, gracias, hermanos de campo, por habernos ofrecido durante estos 3 días su alegría, su satisfacción de vernos nuevamente en este bello lugar de campo, la aduana terrestre de la región ayacuchana. ¿Listo?
interpretado por Pamela Carquillagua Pariona de la Institución Educativa Mariscal Antonio José de Sucre del distrito de Tintay de la provincia de Sucre, que dicen los miembros del jurado. A la 1, a las 2 y a las 3. 87, primer miembro del jurado calificador. 86, segundo miembro del jurado calificador. 85, tercer miembro del jurado calificador. ¿Cuánto tenemos? 258 puntos. 258. Nuevamente va a estar en el escenario la institución educativa 9 de diciembre de Parinacochas. Va a estar en la vocalización e interpretación de este tema Carnestolendo John Kevin Arias Quispe. Nos va a ofrecer el carnavalito muy antiguo de Parinacochas, muy antiguo. Carnaval de Parinacochas. Carrito de mi compadre. Este carnaval, carrito de mi compadre, de derechos reservados. Maestro Pedro Álvarez Rasco, usted tiene la guitarra, adelante. Mutea. Estamos viendo algunos retos técnicos, un poquito. El bajo electrónico tiene algunas fallas técnicas. Angelito. Julio está contigo, parece. Una. Ya estamos en la forma musical Carnaval nivel secundario, finalizado justamente esta forma musical. Daremos paso también a una pequeña sorpresa que tenemos antes del programa de clausura, con la participación de nuestras autoridades regionales y locales. Con amor a la
¿Qué dicen los miembros del jurado para esta interpretación? A la 1, a las 2, a las 3, 87, primer jurado, 89, segundo jurado, 89, tercer jurado. ¿Cuánto tenemos? 265 puntos. Casillero número 4. Casillero número 4. Va a estar en el escenario la institución educativa pública Raúl Porras Barrenechea, de la provincia de Vilcasomán. Nombre de la intérprete, Xiomara Aliaga Ramírez. Título de la canción, Jarjacha, de derechos reservados. Jarjacha. Esa es la característica de los carnavales de Chaja, ¿no? Tenemos un pequeño problema técnico del bajo electrónico. El técnico de sonidos Carlos está tratando de solucionar lo antes posible. Ahora sí, solucionado la parte técnica del bajo electrónico, ya está en el escenario la institución educativa Raúl Porras Barrenechea de Vilcasomán, representado por la alumna Xiomara Aliaga Ramírez. Nos va a interpretar, como decía, este carnaval, que lleva por título Jarjacha, de derechos reservados. Adelante, maestro. Si tu plato mi sei, ti
ofrecido una localización de Xiomara Aliaga Ramírez, de Raúl Porras Barrenechea, de Vistas Román. A ver, ¿qué dicen los miembros del jurado para este tema? A la 1, a las 2 y a las 3. Jurado número 1, 88. Jurado número 2, 87. Jurado número 3, 88. ¿Cuánto tenemos? Vamos a ver cuánto tenemos. $263 puntos. Casillero número 5. Está en el escenario la institución educativa José María Arguedas de Paucar del Charazara. Paucar del Charazara, su marco musical que suba, por favor. José María Arguedas, Paucar del Charazara. Intérprete Yanelí Maylí Díaz Ibarra nos va a ofrecer este tema tradicional carnestolento de la provincia de Polinecocho, Carrito de mi compadre, de derechos reservados. Este carrito de mi compadre, como lo hace una pausina, un tema corporeno interpretado por una pausina. Seguimos teniendo problemas en el bar. Don Víctor Yair. Hoy día se encontraron dos familias, una familia Cazorla Campino y una familia Cazorla Coquiana. ¿Sí o no? Un Tampino y un Coquiano se encontraron el día de hoy como familias.
Salazar, que hizo los miembros del jurado para esta interpretación carnestolenta. A la 1, a las 2 y a las 3. 87. Segundo miembro del jurado, 87. El tercero, vamos a ver cuánto le ponemos al tercero. 86. ¿Cuánto tenemos? 260. 260. Ahora, aquí está Jolcabamba, que pertenece a la provincia, joven provincia de Sucre. Y aquí está Robert Elvis Ciancas Gamboa. Robert Elvis Ciancas Gamboa. Carnaval. Carnaval y Achurán, ¿no? Chayaramo se llama. Carnaval Chayaramo. Base.
Muy bien, estaba Cholcabamba de Sucre, de la joven provincia de Sucre, y con Ciancas Gamboa Robert Elvis, Carnavales. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para esta interpretación? A la 1, a las 2 y a las 3. 88. 88. 87. ¿Cuánto tenemos? 263 puntos. 263 puntos. Y a partir de estos instantes queremos agradecer públicamente a los miembros del jurado calificador que han tenido una ardua labor. Al profesor Walter Bustamante Hernández, a Normita Cuenca Navarro y a Julio Bonapatini. Muchas gracias. ¿Hay empate? ¿Hay empate? En el segundo lugar, vamos a ver. Atención, resultado final. Con 265 puntos, la institución educativa 9 de diciembre de Painacochas. En el segundo lugar, un empate. Cholcabamba de Sucre con 263 y Raúl Porras Barrenechea de Vilcasmamán con 263. Por lo tanto, se hace el desempate. Vamos a llamar a los dos miembros del jurado calificador, a los dos miembros delegados de ambas instituciones, que por favor pasen inmediato para hacer el boletaje. Vamos a hacer, hagan el sorteo, por favor, hagan el sorteo. El primero que hizo. Ya, listo. Vamos a dar un plazo de 2 minutos para que se incorporen al escenario. Vilcasmamán va a ingresar en el desempate. Vilcasmamán, Raúl Porras Barrenechea, Giovanna Aliaga Ramírez, que suba al escenario. Giovanna. Estamos dándole, y está dentro de los 2 minutos, por favor. Giovanna Aliaga Ramírez, de Raúl Porras Barrenechea de Vilcasmamán, nos va a interpretar otro carnaval. Otro carnaval. Pasamos al desempate. Va a ingresar, de acuerdo al sorteo realizado, Raúl Porras Barrenechea. Va a estar en el escenario Giovanna Aliaga Ramírez. Listo, maestros, adelante con la guitarra. Falta un jurado, falta un jurado. Normita Julián, el tercer jurado. Ya, ha salido un segundo instante. Ya bien. Julito, ya ocupa tu lugar, Julio. Listo.
estuvo con nosotros. A ver qué dicen los miembros del jurado. Ah, no, perdón, perdón. Vamos a escuchar ahora a Ciancas Gamboa Robert Elvis, desde Huancabamba, Sucre, y otro carnavalito. Adelante, maestros.
su coordinación para que en forma ejecutiva salga un resultado final. Vamos a ver el resultado final de los carnavales para el segundo puesto. Para el segundo puesto. Vamos a ver en forma. Los tres se han juntado para ver quién da el resultado. El ganador del segundo puesto ha quedado el alumno Ciancas Gamboa Robert Elvis de Sucre. Muy bien, de Sucre. Bueno, señores, aquí está la sorpresa. Aquí está la sorpresa que les estaba manifestando en el transcurrir de nuestro programa. Por última vez, se presenta como ganador absoluto del año 2021 una extraordinaria voz que sale de Tampa. Una voz que vive el corazón cuando lo escuchas. Aquí está despidiéndose como máximo integrante de nuestro festival, Ángel Suriel Cárdenas Vila, y un tema extraordinario, Cusco, Aguabanda. Angelito, te vas. Vas pensando en el futuro, pero ¿cómo te vas? Buscando el
ganador absoluto de nuestro festival del 2021 en la ciudad de Huamanga. Por él estamos aquí y por él nos hemos movilizado las 11 provincias de nuestra región para demostrar una vez más que en Tambo sí hay grandes talentos de la música ayacuchana. Esperamos verlo, Angelito, seguir cautivando nuestra música, seguir demostrando una vez más que sí hay en nuestra tierra, en Tambo, grandes talentos. Ángel será o pasa a la historia de nuestro festival, pasa a la historia de nuestro festival y sin lugar a dudas, Ángel, que tiene todavía 10 años, de acá 10 o 20 años, vamos a verlo ya profesional, también compartiendo nuestro festival. Dentro de breves instantes, el programa de clausura. Con mucho cariño para Gloria Palomín Zapata. Este es el homenaje que el dúo María Auxiliadora de Huanta lo hace a Carlos Ernesto Barbarín Aramburu. Palomita encantador del trío ayacucho y las voces de este extraordinario dúo de Huanta. Listo, maestros, aquí está el homenaje a Carlos Ernesto Barbarín Aramburu. Te voy a cortar las alas, te voy a cortar.
tema en homenaje a Carlos Ernesto Falconi Aramburu.